Bueno, pues nada, pues muy buenas a todos y a todas. Nada, encantado de vernos las caras, ¿no? Que este webinario pues tiene un contenido concreto que vamos a abordar con Conchi, que está por aquí, que enseguida la presento. Pero también tiene el objetivo de que nos podamos decir hola, vernos las caras. El curso comentábamos que ha arrancado fenomenal, con muchas intervenciones en las presentaciones, en los foros, en fin, yo creo que el ambiente lo vamos generando poco a poco, ¿no? Y seguro que las personas que podamos unirnos a los webinarios, pues nos ayudará también a tener ese ambiente que es también necesario y positivo para todos, ¿no? Así que nada, encantado de vernos las caras, de vernos aquí virtualmente en la pantalla. Y nada, deciros que estamos como sabéis, en la segunda semana del curso, que esta segunda, la tercera y la cuarta semana son las que tienen los contenidos propiamente dichos del curso, después de esta primera semana que ha sido más introductoria, más de aterrizar, ¿no? Y ya abordando temas que veis que están vertebrales en el curso, ¿no? El primer ejercicio que os proponíamos era un ejercicio de escucha, no sé si tanto de escucha activa, que quizás algo que oigamos hoy en esta sesión, pero sí es un ejercicio de escucha, ¿no? A ver qué visión tienen nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros familiares sobre qué es esto de las áreas protegidas, para qué sirven y demás, ¿no? Ese punto de partida. Y como decimos, esta semana la dedicamos a los fundamentos de comunicación ambiental. Colaboramos con Conchi en este curso, yo creo que desde la primera edición, yo creo que sí, y estamos remontándonos ya pues 10 años para atrás seguro, porque es uno de los cursos que más hemos desarrollado y que tiene ya un bagaje. Y las próximas semanas pues abordaremos temas de herramientas, secciones de comunicación. Poco más, que nos situemos todos y yo creo que en este punto ya le voy a dar la palabra a Conchi. Acabamos de arrancar la semana, se lo comentaba a Conchi, que tenéis los materiales de la semana desde ayer disponibles y que rompíamos el hielo con este webinario temprano de semana, ¿no? Para que haya tiempo, ¿no? Para ver materiales, pero también para tener esta primera aproximación. Así que, Conchi, somos todo tuyos. Pues bueno, muchas gracias, buenos días. La verdad es que es un placer estar en este curso y compartir espacio con las compañeras y compañeros de Europark, de Fungove, y también, bueno, pues con todas vosotras y vosotros de diferentes lugares que seguro, bueno, que tendremos ocasión, además siendo un grupo que no es muy grande, o sea que está bien, pero no es muy de tamaño, tendremos ocasión también de pues saber un poco de dónde venís, ¿no? Y escucharos también en el webinario, bueno, pues escuchar también vuestras inquietudes, ¿no? Así que espero que sea una sesión participada y que podamos construir conocimiento compartido a lo largo de la sesión, aunque sea breve, ¿no? Em, bueno, creo que no voy a dedicar mucho tiempo o sea, no me voy a presentar así, no hace falta, ¿no? Entiendo que, bueno, simplemente por dar la referencia, que muchas de las cosas que os voy a contar os las cuento desde una experiencia colectiva que se llama Altequio, que somos una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro. Bueno, pues que hablaré en primera persona del plural porque gran parte de lo que os voy a comentar pues viene de ese conocimiento compartido de nuestros años de experiencia conjunta y también una parte bueno, pues del trabajo en el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid haciendo una tesis doctoral sobre temas de comunicación ambiental, ¿vale? Y bueno, con un enfoque participativo, como veréis, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, una primera cuestión que os quería, sé que muchas personas estáis trabajando y es difícil, ¿no? Estar a varias cosas a la vez, ya hay varias personas que habéis dicho, ¿no? Que lo habéis dicho por el chat. Pero bueno, quizás si puede ser bueno, así si podéis tomaros un momento en el chat para decir de dónde venís, ¿no? Algunas personas tenéis el nombre y el sitio del que venís, algunas personas no. Entonces, si podéis poner vuestro nombre y de qué espacio natural o de qué entidad venís, pues también así conocemos un poco más la diversidad que hay en el grupo hoy, ¿vale? Y eso también nos puede ayudar en la sesión. Así que bueno, mientras vais escribiendo en el chat, eh, pues contaros que, bueno,
por dar así, hoy vamos a hablar de, esta semana estamos trabajando en los fundamentos de la comunicación ambiental y bueno, pues lo veréis en los materiales que tenéis, ¿no? Que a alguna gente le habrá dado tiempo a mirarlos y otra no, que por comunicación ambiental utilizamos la definición de Ricardo de Castro, que igual para las personas que venís de Andalucía es una persona conocida. Ricardo de Castro tiene un libro sobre comunicación ambiental que ya es todo un clásico porque tiene más de 25 años, pero es un libro que para los fundamentos de la comunicación ambiental nos sigue resultando de enorme utilidad, ¿no? Y Ricardo define la comunicación ambiental como el proceso de desarrollo e intercambio de mensajes entre distintos actores sociales con el objetivo de promover la extensión de conocimientos, actitudes y comportamientos proambientales o sostenibles, ¿no? Como los queramos llamar. Es decir, que estamos hablando de comunicación porque hay una interacción, hay una bidireccionalidad, ¿vale? Y esta es una de las cosas fundamentales que vamos a trabajar o que me gustaría que después de la sesión de hoy tuviéramos como mucha claridad respecto a esto, ¿no? Porque a veces cuando nuestro ámbito no es el ámbito de la comunicación, pues lo que nos puede pasar es que venimos más desde la gestión, desde la conservación, ¿no? Es decir, desde necesidades urgentes que queremos resolver o problemas, ¿no?, concretos que queremos resolver en nuestro ámbito de trabajo para los cuales muchas veces echamos mano de la comunicación, ¿no? Y desde ahí, pues muchas veces partimos de esta idea de qué es lo que le quiero decir a la gente, ¿no? Lo que le tenemos que decir a la gente es no sé qué, ¿no? Y muchas veces tenemos mucha claridad respecto a lo que queremos transmitir, pero claro, en un proceso de comunicación hay un intercambio de mensajes. Y como comentaba antes Javier, ¿no?, justo al inicio, la primera recomendación que hay desde los fundamentos de la comunicación es que antes de decir algo, antes de emitir más mensajes, porque estamos en un ecosistema en el que ya hay un montón de ecosistema, socioecosistema, me refiero, ecosistemas naturales con todas las gentes y todos los actores sociales que forman parte de ese ecosistema, ¿no? Estamos en un socioecosistema en el que ya hay un montón de mensajes, ¿vale? Y entonces, la primera recomendación es, antes de emitir un nuevo mensaje, de construir una campaña o lanzar una iniciativa, es fundamental escuchar, ¿no? Escuchar qué es lo que está pasando en ese ecosistema, en ese entorno, respecto a esa cuestión, bien por el propio actor que yo estoy representando, o sea, bien mensajes que sean del propio espacio natural o de la propia organización, ¿no?, en la que trabajo, o bien mensajes de otros actores sociales que también interactúan en ese espacio que tienen que ver con el tema que yo quiero comunicar, ¿sí? Entonces ahí va una primera cuestión muy importante que es escuchar antes que emitir mensajes, ¿no? Porque estamos hablando de que tiene que haber un intercambio de mensajes y una bidireccionalidad. Y como veréis, por comunicación entendemos muchísimas cosas, o sea, hay muchas vertientes de la comunicación, ¿no? Hay gente de la comunicación ambiental que habla más de periodismo, gente de la comunicación ambiental que habla más de interpretación, gente que habla más de publicidad, ¿no? Gente que viene más del mundo de la educomunicación y entiende más la comunicación como algo participado, o sea, hay como muchas vertientes distintas, ¿no? Veo que ya os ha dado tiempo a ir escribiendo y a iros presentando, así que me voy a tomar un momento para escuchar de dónde venís, ¿vale? Y veo que pues Ildefonso viene ¿no?, de Málaga, África viene de la laguna de Fuente de Piedra, Pedro viene de Cazorla, ¿no?, Segura y las Villas, Virginia de la Junta de Andalucía, Esperanza de Cuenca, Mari Carmen de Villafranca de los Caballeros en Toledo, Cristóbal viene de Cazorla, Segura y las Villas, eh, y Luis, que viene de Castilla-La Mancha, ¿no? No sé exactamente de qué lugar, ¿no? Isabel, que vienes de Málaga también, ¿no? De Cortes de la Frontera en Málaga, sí. José David de Alcalá del Júcar, Albacete, y Iván desde Cáceres, ¿no?
de Cáceres. Bueno, fenomenal. O sea, una gran diversidad tenemos, ¿no? Muy interesante, porque esto nos va a dar varias posibilidades de trabajo aplicado en casos de estudio, ¿no? Veo que también seguís presentando también gente de Albacete, fenomenal. Vale, pues bueno, pues una de las cosas que nos planteábamos al diseñar el webinar, ¿no? Es hablar, ¿no? De esta, o sea, de que vamos a utilizar en esta semana de los fundamentos de la comunicación ambiental, vamos a utilizar un paraguas muy amplio a la hora de hablar de comunicación ambiental. O sea, podemos hablar de iniciativas muy concretas, de campañas, de programas, ¿vale? O sea, que vamos a intentar como aglutinar muchas cosas para empezar, ¿vale? Para entender como algunas de las cosas como importantes, como esto que decíamos de la bidireccionalidad, o luego cosas más que iremos afinando en el webinar que tiene que ver con la elaboración de mensajes, ¿vale? Una de las cosas con las que a mí me gusta empezar, os voy a invitar a que hagáis un ejercicio a nivel individual y luego vamos a ir a grupos de 3, ¿vale? Porque antes de contaros yo más cosas, quiero que, bueno, pues ver un poco también aspectos, digamos, de la sabiduría de las personas que ya estáis en el grupo, ¿no? De vuestro bagaje y de los espacios en los que estáis y de las entidades con las que estáis, que nos pueden ayudar para construir a partir de, ¿no? de lo que ya tenéis, de lo que ya traéis, ¿no? Entonces os voy a invitar a hacer un primer ejercicio, que es un ejercicio que llamamos de mirada apreciativa, ¿vale? A veces la comunicación, bueno, antes de hacer el ejercicio os voy a hacer una explicación. A veces la comunicación la utilizamos para resolver problemas, como decía antes. Y esto es una de las funciones muy importantes de la comunicación. Tenemos un problema en un espacio natural, ¿no? Y de alguna manera, la comunicación nos puede ayudar a resolverlo, ¿no? E incluso, mejor dicho, a prevenirlo, ¿no? Esto sería incluso una función también previa y muy importante, ¿no? Que la comunicación nos puede ayudar a prevenir problemas. Pero también la comunicación nos puede ayudar a trabajar con aquellas cuestiones que son fortalezas en nuestro espacio natural y que podemos, la comunicación nos puede ayudar para extraer y trabajar un poco la sabiduría, ¿no? De aquello que está funcionando en nuestro espacio, llevarla a otros espacios, ¿vale? A otros espacios, no me refiero a otros espacios naturales, sino a otros aspectos de nuestro espacio natural. Esto ahora igual es muy abstracto y no se entiende, pero después del ejercicio igual se entiende. Vale, vamos a entonces a aplicar la mirada apreciativa, ¿vale? Y entonces os voy a pedir que quienes estáis en el trabajo lo podéis hacer simplemente pues escribiéndolo en un papelito al lado, ¿vale? Y quienes no estáis también, ¿vale? La idea es que os toméis un momento, es un ejercicio de reflexión de 3 minutos, ¿vale? De aplicar la mirada apreciativa. Y entonces os voy a pedir que os toméis un momento para pensar en una experiencia que hayáis vivido relacionada con la comunicación que os haya resultado significativa y satisfactoria, ¿vale? Identifiquéis una experiencia que por lo que sea, que ahora ya veremos, que luego veremos por qué, os haya resultado especialmente significativa y satisfactoria, ¿vale? Os invito a que lo penséis, elijáis una, igual os vienen varias ideas a la cabeza, pero la idea es que escojáis una. Y cuando ya la tengáis, la segunda invitación que os hago es a que identifiquéis, reflexionéis qué hizo posible esa experiencia, qué fue lo que la hizo posible. Y que la hizo especial. Igual os dais cuenta de que la habéis elegido por algo concreto que la hace especial, ¿no? Que la hizo posible y que la hizo especial. Y es la segunda invitación. Les voy a dejar un momento para que lo penséis. Lo voy a escribir también en el chat, que igual haya personas que les ayuda.
por si han llegado un poquito más tarde o quieren revisarlo. Vale. Nos tomamos... ¿Vale? Y la tercera invitación es que identifique, Conchi, te oímos muy mal. conocer algún... Ah, Sí, se oye ay, perdón, entrecortado. perdón, es que se me ha bajado el micrófono, disculpadme. Vale, no ¿Ahora me es sabíamos si era mejor? conexión. Ahora Ah. sí, 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 No, sí. no, es que Repite esto. se me ha bajado el micrófono, disculpad. Em, la tercera invitación es a que penséis si podéis extraer de esa experiencia algunas claves que os podrían ser útiles para diseñar una iniciativa de comunicación ambiental, ¿vale? Es decir, si podéis reconocer algunos elementos que de esa experiencia decís, wow, si aplicara esto a otro proceso, creo que también funcionaría, ¿no? O creo que el aprendizaje de esta experiencia es fundamental llevarlo a la otra, ¿vale? ¿Sí se entiende esto? Vale, entonces, y si no tenemos las ideas redondeadas, no pasa nada. Vamos a ir a grupos de 3. Sé que hay gente sin cámara, me imagino que igual esa gente, no tengo claro si esa gente puede hablar o no, ¿vale? Entonces, vamos a hacer grupos de 3, 4, ¿vale, María? Y confiando en que alguna de la gente, aunque no tenga cámara, pueda hablar, ¿vale? Y si no, bueno, pues si veis que en vuestro grupo no hay nadie y no podéis hablar, volvéis a la sala grande, ¿vale? Vale, hago 5 grupos. Sí, 5 grupos, genial. 5 grupos somos 20, pues ahí algo Vale, saldrá. vale. Teresa no puede hablar y hay otra persona que tampoco puede hablar, ¿no? Vale. Yo sí tengo micro, aunque no Vale, tengo hay cámara. gente que no tiene cámara pero tiene micro, efectivamente, hay una diversidad de situaciones. Entonces vamos a ir a grupos pequeños y la idea es compartirlo, ¿vale? Compartir estas reflexiones, ¿vale? Que hemos hecho en el ejercicio individual. Vale, he abierto unas salas, os habrá aparecido un mensajito para que acceder a una de las salas que están abiertas. Darle a aceptar y entraréis en la sala donde está vuestro grupo. Si tenéis problemas, yo ahora os ayudo. Vale, parece que hay grupos donde la gente... Ah, sí, sí, en general ya se están uniendo, ¿no? Sí. Vale. Sí, 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 sí. Vale, podemos dar un segundito, vamos a dar la pausa un momento a grabar, eso, si os parece. Nos Sí. acordamos luego de... Sí, me acuerdo yo. ¿Te acuerdas tú? A Sí. ver. Grupos con más gente, con menos. Bueno, pero esperamos que como primera interacción haya sido interesante coincidir con alguien, aunque haya sido costoso, que ya veo algunas caras así de... porque había gente que necesitaba más tiempo, gente que ha vuelto a la sala porque es un poco complejo, ¿sabéis? Como es en una hora en las que estáis trabajando, sabemos que no todo el mundo puede participar. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos ahora el espacio grande para poder compartir quienes os hayáis quedado con ganas o quienes traigáis alguna reflexión que penséis que es importante compartirla, que venga de los grupos pequeños, que puede ser de otra compañera o compañero que haya compartido algo que os haya resultado inspirador. Entonces, bueno, la idea es que tengamos ahora ese momento de compartir las claves, ¿no? Si hay alguna idea, alguna reflexión que nos venga después de haber estado haciendo el ejercicio de mirada apreciativa y de intercambiar con nuestras compañeras y compañeros. Venga, ¿quién se anima? ¿Hay alguien que se anime a...? Hola, A ver, venga, ¿quién? A ver, varias personas estáis hablando. Pedro, ¿y quién más ha hablado? hola. Hola.
V. Vidal, es que no sé cómo te llamas, perdona. Virginia. Ahora, Virginia. a ver, me vuelvo a pegar el micrófono, que me decís que se me ha vuelto a caer. Perdonad, me lo vuelvo a poner en la oreja. Vale. Virginia, adelante. Y luego Sí, Pedro. voy muy breve porque no puedo hablar mucho, porque estoy rodeada aquí de compañeros y compañeras. Bueno, yo Vale. lo que les he comentado a mis compis del grupo pequeñito es que la primera que me ha venido en la cabeza, con lo cual entiendo que de alguna manera pues, me ha dejado esta una intervención que tuve que hacer en un programa de radio, estaba totalmente programado, donde también había un grupo de escolares. Eran temas medioambientales, aunque en esta ocasión no eran planos espacios naturales. Fue genial, la verdad, fue fenomenal. Yo iba con un poco de Eran, se te oye regular, Virginia. Voy a intentar entender. Dices que era una acción con grupos, ¿no? ¿Estabas con un grupo de diciendo? escolares, sí. Con grupos de escolares, vale, una acción con grupos de escolares. Ujú, Sí, sí. y he dicho que fue genial, fue súper participativo. Llega un poco con, entre comillas, el miedo de decir, bueno, pues sí, les voy a contar algo que les haga. Y creo que la clave, ahora en la reflexión que nos has propuesto, creo que la clave fue que aparte de los mensajes que yo lanzara, pues obviamente que los separados, si yo escribo una perfil, no escribamos los papeles. No tienen la oportunidad de Virginia, ser- es que entran, perdóname, es que entran muchísimas voces al mismo tiempo que la tuya y no se oye muy bien. Estabas diciendo que la clave, igual la puedes escribir porque no te oímos muy bien, hay mucho ruido en tu oficina. Si la Vale, lo voy a puedes escribir. escribir, porque yo me he quedado con que tú lanzabas los mensajes y pasaba algo con tus mensajes, pero nos hemos quedado con la intriga, como en las buenas secuelas, estamos esperando qué es lo que nos vas a decir. A ver qué nos dices sobre los mensajes. Pedro, que querías contarnos algo también, adelante. Mientras Virginia los Abro el micro. escribe. Bueno, a nosotros nos ha dado tiempo a compartir dos experiencias. La mía que fue una visita a un Ajá. monasterio abandonado dentro del Parque Natural aquí donde vivo. Y claro, me Ujú. gustó que la guía hablaba con mucho entusiasmo, porque, en fin, había Ujú. vivido desde niña allí cerca y entonces había vivido como una experiencia vital todo lo que había ocurrido en la historia del monasterio. Y entonces hablaba con ese Ujú. entusiasmo que te enganchaba y te hacía mantener la atención, aunque no toda la información que daba yo creo que era correcta, ¿no? Porque yo también conozco un Ajá. poco de la historia del Ujú. lugar. Y mientras hablaba utilizaba así anécdotas personales. Entonces, dentro de nuestro grupo pequeño hemos concluido que es importante utilizar como cosas que aprovechar para nuestra propia actividad comunicativa. Es Ujú. importante utilizar un lenguaje común entre el emisor y el receptor, que es útil recurrir a cosas emocionales Ujú. y que el proceso sea participado, que no solo hable el guía, sino que a través de preguntas, y eso te Ujú. pregunte tu opinión o qué Ujú. sensación te está produciendo. Y luego había otra experiencia de Juan, creo que se llama, Ujú. que hablaba de una actividad realizada con vecinos que habían estado retirando la basura de un parque periurbano en Cádiz y que luego lo habían grabado, o sea, que habían grabado esta actividad en vídeo y lo habían subido luego a las redes y que había Ujú. tenido mucho éxito en particular porque la experiencia la contaba una niña desde su punto de vista. Mm, qué interesante. Gracias, Pedro. Y Virginia también nos ha escrito sobre lo que han hablado, ¿no? Ha terminado de decir lo que nos quería decir, ¿no? Que la clave es que cambiaron los papeles y los estudiantes se convirtieron en profesor y ella en alumna, ¿no? Y les frieron a preguntas, les frieron a preguntas a ver si aprobaba. Bueno, esta idea un poco como de cambiar los papeles, ¿no? Qué interesante también, ¿no? Y esto que traías, Pedro, muy, muy interesantes esas claves, ¿no? El entusiasmo, la experiencia vital, lo emocionante, el lenguaje común, la participación a través de preguntas y esto de traer distintos puntos de vista, ¿no? Como el de la niña, ¿no? Esto puede ser también muy, muy interesante. ¿Hay alguien más que quiera compartir las claves que han salido en el diálogo en pequeño grupo?
Pues las podéis compartir por el chat o hablando, como queráis. Y si os habéis quedado con ganas de compartir lo que queréis decir en el grupo pequeño, que he visto a gente que estaba sufriendo así porque no le había dado tiempo, pues también podéis eso, a contarlo brevemente ahora en el grupo grande, ¿vale? Veo que Iván está compartiendo también algo en el chat, ¿no? Que aprendió mucho de la simplificación del lenguaje, de hacer silencios suficientes para relacionarse con el medio. Qué interesante eso también, ¿no? Mm, muy interesante. A través del trabajo con personas con discapacidad. Ujú. Muchas gracias, Iván. Yo apuntaría una cosa. Ven, dale, dale. Pepe Carmona, de los Toruños, Perfecto. el de la niña y la Ah, recomendación. pues dale, Pepe, a ver, el de la niña. Venga. Que realmente eso que se dice de que el mensaje está en el medio, ¿no? De que muchas veces los procesos de comunicación están cargados de supuesto contenido participativo y tal, pero como son tan direccionales y tan desbordantes para el que lo recibe, pues al Ujú, final estás comunicando todo lo contrario, ¿no? Que no sabes nada y y que la solución la tengo yo y sigue mi camino. Entonces, eh, ya. comunicación y participación, que está tan ligado, y de hecho lo ligáis vosotros también en los contenidos de Sí. vuestro curso, pues creo que el mensaje está en el medio y que sean los propios vecinos los que convocan a los vecinos y con su lenguaje, por ejemplo, que era el caso que se explicaba antes del tema del fregado de la gaita Mm, pues, pues es muy relevante, ¿no? Porque ujú, está comunicando de verdad, aunque no sean las palabras exactas ni el término técnico correcto, ¿sabes? ujú. Muy interesante, pues muchísimas gracias por esto que estás añadiendo también, ¿no? Efectivamente, desde nuestro punto de vista, participación y comunicación van de la mano, porque la bidireccionalidad es común, ¿no? Mm, mm. Y esto que dices de comunicar que no sabes nada, esto es uno de los fallos más habituales que hay en la comunicación, que como doble mensaje que llamamos, en realidad no queremos decirle eso a la gente, pero a veces en la comunicación emitimos dos mensajes, el de lo que le queremos decir y el que estamos transmitiendo a través de nuestras maneras de comunicar o de cuestiones como, ¿no? Más sutiles, en el que en realidad estamos diciendo tú no sabes, ¿no? Tú no sabes y quién sé soy yo, ¿no? Y eso en realidad genera una desvinculación, ¿no? Con el mensaje. O sea que muy, muy interesante. Vale, Beli, que habías levantado la mano, cuéntanos. Bajo. Sí. Bueno, yo le comentaba a Iván que he estado con él, que me explicaba también esa actividad que tenía con sectores discapacitados ahí en el Geopark en Villuercas y que era bastante gratificante. Y le comentaba eso, que cada grupo al final te da esa experiencia, ¿no? Conforme a los que te llevamos a lo mejor grupos y te llevamos también, hacemos Ujú, actividades de educación ambiental o incluso temas de ecoturismo, pues siempre tienes esa interacción con los grupos y siempre sacas algo, ¿no? Porque siempre te van a llenar, ¿no? De alguna experiencia los niños y dependiendo, los mayores siempre te sorprenden con algo. Yo le planteaba otro tipo de experiencia, una experiencia que tengo más personal y que hago, no la he hecho, sino que la hago casi todos los viernes. Tengo un programa de unos 15 minutos en Radio Grazalema, y hablo de tu medio. De hecho, el programa se llama En tu medio. Intento pues acercar más a toda la gente pues hacia los espacios naturales en los que estamos y sobre todo hablamos de flora, hablamos de fauna y hablamos de funga, esa tercera F tan importante que la tenemos olvidada y que son los hongos y las setas de los espacios naturales y además, bueno, de los espacios naturales del mundo en general. Y además hablamos también del hábitat nocturno, de ese cielo nocturno que tenemos ahí, que también merece mucho el tema de respetarlo y de conservarlo. Quizás es una cosa más fría, bueno, esto es una cosa más fría porque no tienes esa interacción como cuando estás con un grupo. Es decir, ese feedback, porque claro, estás hablando y tú lo lanzas allá a las ondas, pero sí cuando te encuentras a gente que te reconoce y que sabe quién eres y que le interesa lo que estás hablando, ahí sí es una gran experiencia. ujú. Muchas gracias, Beli. Qué bien. Vale, ¿hay alguien más que quiera comentar alguna clave
Y qué enriquecedoras las experiencias que están saliendo, ¿eh? Un grupo pequeño pero diverso. Tenéis experiencias muy interesantes en las que aportar. Em, Ildefonso, que tú ponías la cara así antes porque no se había dado tiempo a compartir, ¿no? Me imagino, en vuestro grupo pequeño. No sé si quieres compartir algo. Ay, no te oímos, no te oímos. Tienes que abrir el micro. A ver, ahora. ¿Me escucháis bien? Sí, Pues mira, en nuestro grupo ha sido muy curioso porque una compañera en la experiencia de la comunicación pues ha nombrado por una serie que ha visto en las dos de televisión. mm, Mi planteamiento va enfocado bueno por el tema del aprendizaje cuando viene un compañero nuevo y ves que lo que tú le has enseñado y después lo utiliza, además cosas muy concretas que las como tú le has explicado, es que encima son válidas y la utilizas. Eh, yo en concreto es que mi trabajo es la parte física del mantenimiento en parques naturales, en ecoreservas, en todo, ¿vale? No me dedico tanto en mi trabajo creativo a personal ni a dar información, es más físico puro. Y después otra compañera, es que al final lo que hemos estado hablando, que el tema de la comunicación lo que te vuelve a sentimiento, sentimiento, una satisfacción personal, ¿vale? Es que dentro del poco tiempo hemos tenido común que hemos podido tocar porque ya nos ha salido, que nos quedaban 5 segundos, ¡plac! Y fuera. Sí, ya, muchas gracias, Ildefonso. Mira, es interesante porque nos has contado un poco lo que ha pasado en tu grupo. Y quiero responder a dos cosas que has dicho. La primera, ¿no? Que, bueno, que es muy importante, o sea, más a nivel de proceso me refiero, que os hemos dado poco tiempo para los grupos en los que estabais mucha gente que sí podía hablar, porque en otros grupos había menos gente que no podía hablar, pero esto en sí tiene mucho que ver también con las cosas de comunicación, ¿no? Que es que... em, bueno, pues que necesitamos, o sea, que hay diversidad y que necesitamos distintos tiempos y que esto en sí también, ¿no? Lo que nos ha pasado tiene que ver mucho con los procesos de comunicación, ¿no? Que no todo el mundo necesita exactamente el mismo tiempo, ¿no? Entonces, en los webinars es un poco difícil de adaptar, pero es muy interesante la reflexión. es que lo que ha pasado que es que la pregunta también es muy abierta y muy genérica, muy grande. Entonces, claro, Sí, cada uno lo también. hemos interpretado o lo hemos enfocado yo a lo primero que se nos ocurrió. Entonces, Claro, entre el micro mío que falla, que no lo tenía puesto, que la cámara no te lo claro. presta, al final ha sido un Es cajón muy, de casa. qué interesante, porque mira, varias cosas de lo que estás diciendo. Lo cojo, como mensaje y lo mejoramos para para el próximo webinar, ¿no? Que este es el primero, pero el primero del curso, me refiero. Pero lo que dices, claro, es que la pregunta era muy abierta, pensando que sois gente muy diversa y que igual hay gente que se dedica a la comunicación y entonces puede hablar de su experiencia como comunicador o comunicadora, pero igual hay gente que no y que no vais a hablar tanto de vuestra experiencia en el rol de comunicadora o comunicador, sino más en el de receptor, ¿no? De algún mensaje o de alguna iniciativa de comunicación y que desde ahí también podíais como reflexionar, ¿no? Sobre algo que os ha conmovido y de hecho algunas personas lo habéis hecho. Por eso la pregunta era abierta. Pero bueno, pero tiene que ver con el diseño. O sea, hemos diseñado una pregunta abierta desde esta intención y claro, tiene sus limitaciones, que no, que es que el tiempo es limitado, ¿no? Y luego están los temas de los recursos, ¿no? Que estás diciendo. Lo que proponemos tiene que poderse hacer y eso, pues, em, está claro que, bueno, que como ejemplo así pequeño, pues en este caso, con todos los problemas que teníais de micro y tal, no ha sido tan fácil, ¿no? De hacer lo que os proponíamos. Ujú. Y esto nos pasa a veces en las campañas, que le proponemos a la gente cosas a hacer y que no son tan fáciles de hacer, porque el contexto no lo favorece, ¿vale? No tanto porque la acción no sea fácil, sino porque el propio contexto, o los medios, o los recursos, o la gestión no lo permiten hacer tan fácilmente, ¿no? Así que interesante. ¿Hay alguien que quiera compartir alguna reflexión más? Si no, vamos a dar un siguiente paso, pero
pero si hay alguien que quiera compartir alguna reflexión, todavía tenemos un poquito de tiempo para alguna clave más. Es que no sé si habéis compartido ya de todos los grupitos. A ver, veo a alguien que hace con un dedito así, con gafas, pero eres 3, 4, 6, 8, 0, no sé quién eres. No sé, no sé tu nombre. Te veía así con el dedito, digo, igual quiere compartir algo. Vale. Y si no, ¿alguien más? ¿Hay algún otro ejemplo? No, pues A ver, pasamos. soy A ver, Mila. dale, dale. Mila, adelante. Hola, la del dedito, pero se me estaba subiendo las gafas. Es que he entrado Ah, tarde, entonces estaba un poquito ujú, perdida. Y he estado en el grupo con Ildefonso. Yo me quedaría con eso, bueno, que es la primera vez, estamos aprendiendo también claro. la plataforma, no pasa nada, la próxima la haremos mejor. Y sí que hablábamos, como decía él, de tocar la fibra, ¿no? En la comunicación, a mí eso me parece muy importante. Ujú, Yo hablo un poco, a lo mejor eso, como bueno, hablo desde los dos lados. Cuando he recibido una visita guiada o cuando la he hecho yo. Siempre si ujú, tocan la fibra, la comunicación fluye y llega, yo ujú, creo. ujú. Muy interesante, muchas gracias, Mila. Nada. Pues mirad, justo lo siguiente que quiero compartir, también otra persona en el chat también decía lo de conmover, ¿no? Se refería en concreto a la serie de Hope, pero de la que hablaba creo también Ildefonso, que hablabas de la serie de Hope. Pero, pero bueno, que sí, parece que conmover está muy claro que es importante, ¿no? Os quiero compartir un esquema que vais a ver en los apuntes, pero que para mí es muy importante que lo hablemos aquí en el webinar, ¿vale? Porque es un esquema que nosotras usamos para reflexionar sobre los mensajes, ¿vale? Y es un esquema que viene es un modelo que se llama el modelo de las 4 esferas, ¿vale? Viene de un equipo de investigación de la Universidad de Barcelona, Enric Pol, Tomeu Vidal y Marina Romeo, que nos hacen esta propuesta de trabajar con distintas esferas de la motivación, ¿vale? De cara em, a movilizar, ¿no? A conectar con nuestro mensaje, ¿vale? Y teniendo en cuenta lo que hemos escuchado, ¿no? De la gente con la que queremos intercambiar esos mensajes. Sabemos que no existe, el público general no existe. El otro día estaba en un taller, me encantó la intervención de una persona que dijo, el público general ha muerto. Ya no, ya no hay público general, ¿no? Entonces, porque muchas veces desde la comunicación, desde hace décadas se dice el público general no existe, pero nos sigue pasando que llegamos a hacer una iniciativa, ¿no? Y nos dicen, no, no, está para todo el mundo, para el público en general, ¿no? Y entonces dices, pero no, si es que el público general no es que no exista, es que ha muerto, ya no hay público general, ¿no? Entonces esto quiere decir que realmente necesitamos segmentar muy bien los públicos, ¿vale? Saber muy bien con quién queremos interactuar, ¿no? Y dar un mensaje específico a los distintos actores sociales o a los distintos perfiles de las personas con quienes queremos interactuar, ¿vale? Entonces, el modelo de las 4 esferas nos invita a pensar en que aquello que queramos comunicar tenemos que trabajarlo desde estas 4 esferas diferentes motivacionales, que como veis están interconectadas, ¿vale? Por el esquema lo veis que están interconectadas, pero que es muy importante darle su espacio a cada una y su reflexión a cada una, ¿vale? Entonces os voy a pedir, vamos a volver a trabajar ahora en grupitos pequeños y la idea es que trabajéis con un caso de alguien del grupo, ¿vale? Que diga, oye, yo le estoy dando vueltas a una iniciativa y me vendría bien reflexionar esto con vosotras y vosotros, ¿vale? Entonces que elijáis un caso en el grupo pequeño que os sirva como ejemplo para trabajar las 4 esferas, ¿vale? Entonces, las 4 esferas lo que nos dicen es que cuando queremos interactuar con nuestro mensaje y escuchando los mensajes de los distintos actores sociales con quienes queremos tener esa comunicación, lo primero que tenemos que pensar es la esfera de la racionalidad. Es decir, cuáles son los datos, los argumentos a nivel informativo que creemos que son fundamentales para esa iniciativa de comunicación, ¿vale? ¿Cuáles son
cuáles son los datos o los argumentos a nivel más racional, ¿vale? A nivel, digamos, como informativo, que son fundamentales, ¿sí? Entonces, muchas veces, de hecho, la gente dice, es que la gente tendría que conocer la realidad, saber bien lo que está pasando y entonces cambiaría, ¿no? ¿Alguna vez habéis pensado esto? Em, pues es algo bastante habitual pensar que cuando la gente tiene los datos delante, pues puede cambiar de opinión, cambiar de comportamiento, cambiar de actitud, pero lo que nos dicen todos los estudios es que la información no es suficiente, ¿vale? Entonces, la esfera de la información es necesaria, pero no es suficiente. La esfera de la racionalidad, ¿vale? ¿Por qué? Por una de las cosas que estabais diciendo ahora, desde vuestras propias experiencias satisfactorias significativas, porque la esfera de la emotividad es fundamental, ¿vale? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar en la esfera de la emotividad es qué emociones están relacionadas con esa iniciativa de comunicación que yo quiero realizar, ¿vale? Con ese mensaje, con ese tema, ¿vale? Y os voy a poner aquí un ejemplo que igual os va a hacer reír, ¿vale? No tiene nada que ver con los espacios naturales protegidos, ¿vale? Tiene que ver con el ahorro de agua. Pero para mí es un ejemplo divertido e interesante que nos va a dar a hablar de dos, em, como de dos esferas, ¿vale? Bueno, perdonad, la- por simplificar, la esfera de la emotividad está clara. Lo importante es saber qué emociones se mueven, ¿no? Y conectar con esas emociones relacionadas con el tema. Muchas veces vamos a emociones como agradables, ¿vale? Como esa conexión emocional, afectiva, ¿no? De la que habéis hablado, ¿no? Pues porque alguien te habla de su experiencia a nivel vital, entonces es como lo que está buscando es como la empatía, ¿no? O muchas veces hablamos de trabajar con emociones, ¿no? Más como agradables, ¿no? Podríamos decir. Pero también tenemos que tener en cuenta que a veces en la esfera de la emotividad se mueven otras emociones que pueden ser, y aquí voy a introducir otro concepto que creo que es importante y lo veréis en las notas, en los documentos, barreras o facilitadores para nuestro mensaje, ¿vale? Es decir, a veces la gente utiliza el miedo como mensaje. En la serie de Hope lo que se utiliza es la esperanza, claramente, porque Hope en inglés es esperanza, ¿no? Entonces, en la serie de Hope lo que hacen es conectar con la esperanza. Muchas veces hay comunicaciones que son más catastrofistas que con la emoción que conectan es con el miedo, ¿vale? Pensando que el miedo puede ser un aliado, ¿no? Para conseguir el objetivo que se quiere conseguir de conservación o de, ¿no? O de sostenibilidad o lo que sea. Pero con el miedo también hay que tener cuidado, porque el miedo puede tener otro tipo de reacciones, como la parálisis, el bloqueo, la dejadez, ¿vale? Entonces, la esfera de la emotividad es una esfera que tenemos que trabajar muy bien, y como decía antes, sabiendo qué emociones pueden ser una barrera para mi mensaje y qué emociones pueden ser un facilitador para mi mensaje, ¿vale? Emociones que son barreras y facilitadores, ¿vale? Y me voy a la siguiente esfera y os pongo el ejemplo que os decía, que es la esfera de la influencia social, vinculada a la esfera de la emotividad. La esfera de la influencia social de lo que nos habla es de las normas, de los valores sociales, ¿vale? De las normas y los valores sociales que pueden estar a favor o en contra de mi mensaje. Pongo un ejemplo. Una campaña de ahorro de agua en Brasil, ¿vale? En la, em, se quería hacer una campaña de ahorro de agua y el mensaje que se quería transmitir, el cambio de comportamiento que se proponía, era que la gente en la época de mucho calor, que hay una costumbre en algunas zonas de ducharse varias veces al día, que la gente hiciera pis en la ducha, ¿vale? Como medida de ahorro de agua, ¿vale? Lo acabo de decir y ya he visto las sonrisas que habéis puesto. Es que es un ejemplo muy bueno para hablar de emociones y de normas sociales. Claro, es que
hablar de hacer pis en la ducha es un tabú, ¿no? O sea, estás proponiendo algo que la primera reacción que genera es vergüenza, ¿no? Es como una especie como de nerviosismo, vergüenza, ostras, vamos a proponer esto. Entonces, en esta campaña lo que hacían era identificar esa vergüenza y trabajar con ella. ¿Cómo la trabajaban? Riéndose. O sea, la campaña era muy divertida porque estaban como ja, 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 jiji, sí, yo también, ja, 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 ya, yo hago pis en la ducha, yo también, ja, ja, ja. Entonces, con eso lo que intentaban era trabajar con la vergüenza como barrera para su mensaje, ¿no? O sea, contrarrestaban la vergüenza a través del humor, de la risa, ¿no? Tal. Y también trabajaban una norma social que es de estas cosas, eso no se hace, de estas cosas no se habla, ¿no? Eso es un tabú, ¿sí? ¿Se entiende esto? No sé si os va, si, o sea, es un ejemplo como muy eh, ilustrativo de cómo hay algunas emociones que pueden ser barrera, ¿no? Para los mensajes. Si os viene algún otro ejemplo, ahora nos lo contáis, ¿vale? Y la última esfera que quiero explicar es la esfera de la funcionalidad, que tiene que ver con una de las cosas que hablábamos ahora, que es que lo que le proponemos a la gente tiene que ser posible. Durante muchos años, las campañas de gestión de residuos, de separación de residuos, tuvieron muchos problemas porque en algunos lugares se lanzaba el mensaje antes de que el sistema de gestión estuviera completo, ¿vale? Es decir, le estábamos proponiendo a la gente que hiciera algo que no era posible. Y eso generaba, no era posible realizarlo en su, ¿cómo se dice esto? Y bueno, me salía una palabra, o sea, en su conjunto, ¿no? No era posible realizarlo de manera completa, con lo cual, pues la gente tenía mucha frustración y mucha rabia y rechazo a este tipo de mensajes, ¿sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo, verdad? Entonces, pues es muy importante en la esfera de la funcionalidad saber que eso que le estamos proponiendo es posible y se puede hacer, ¿no? O sea, como que es factible, que es fácil, ¿no? Y hay un tipo de movimiento, ¿no? Relacionado con el cambio ambiental, ¿no? O ecosocial, que lo que dice es que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en esta esfera de la funcionalidad, haciendo que los contextos, en lugar de ser círculos viciosos donde lo más difícil es comportarse bien, ¿no? Bien ambientalmente, me refiero, que construyamos entornos donde lo más fácil sea hacer las cosas de la manera más sostenible posible, ¿vale? Y esto tiene que ver con esto de la esfera de la funcionalidad, ¿no? Entonces, explicadas las 4 esferas, os vamos a proponer que os vayáis a grupos pequeños un momentito, o sea, 10 minutos, vais a tener solo 10 minutos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer grupos pequeños, 10 minutos, elegís un ejemplo, el que sea, o sea, me imagino que en los grupos no todo el mundo va a querer trabajar un ejemplo, entonces como alguien que tenga un ejemplo de una iniciativa de comunicación ambiental a la que le podría venir bien reflexionar sobre esta mirada de las 4 esferas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Vale. Pues venga, vamos a grupos. María, ¿nos divides otra vez? ¿Sí? Sí, si te parece voy a hacer solo 3 grupos, porque hay Vale, bastantes personas y perfecto. así, ¿vale? Pues Genial. venga, Vale. os volvemos a mezclar. Venga, a los grupos. Mira, tengo 3 sin asignar, pues ahora solo 3. En la cabeza le vas a dar. Dale, ya, sí. Mira, ya está volviendo todo el mundo de los grupos. Bien, bueno, pues muchas gracias ya hemos visto que había gente apurando ahí los segundos. Ya. Sabemos que es muy difícil, sabemos que es muy difícil. Gracias por el esfuerzo de intentar ajustaros a los tiempos. Y nada, ahora tenemos como un momentito para ver si hay alguna duda o alguna reflexión sobre las 4 esferas que haciendo un caso aplicado queráis compartir. Igual bueno, pues eso, ¿hay algo que queréis compartir al respecto?
y tenemos unos minutillos para escuchar vuestras reflexiones. A ver, ¿hay alguien que se anime? Conchi, Sí, hola, hola, soy Daniel hola Moya. Daniel. Mira, nosotros que estamos hablando, y yo no sé si quizás no lo hemos llevado a otro terreno o qué, pero cuando Vale. hablamos de la emotividad estamos hablando un poco que quizá había que incluir pues en estas campañas o en esta comunicación, Ujú. pues empatía con una Sí. especie o con un territorio, pero estamos hablando del miedo, ¿no? Porque Mm, que nos ha saltado la de todos contra el fuego, las infracciones, Mm, el miedo a que te pongan la multa o a que te quiten el no sé mm, qué, y no sé si es personal o no, pero creo que no es funcional ir por esa línea porque te puede llevar al objetivo contrario que te estás planteando, exacto. porque tener a la población en contra, que al final son quienes están allí disfrutando del Ujú. servicio o lo que sea. Qué interesante, Daniel, lo que habéis hablado. Efectivamente, el miedo se ha usado muchísimo. Y lo que os decía antes, el miedo no es tan efectivo, porque además se te puede volver en contra, ¿no? Como estáis diciendo. Y quizás se puede trabajar con otras emociones, como, ¿no? Como estáis diciendo, con la empatía, ¿no? O otras, ¿no? Otras conexiones emocionales, ¿no? Que era lo que estabais diciendo. Pero lo importante es tomarse un momento para ver con ese tema concreto cuáles son las emociones que operan, ¿sabes? Y desde primero reflexionar, o sea, ¿qué es lo que quiero trabajar? Por ejemplo, quiero trabajar basuras marinas. ¿Qué emociones hay vinculadas a las basuras marinas? Pues está el asco, ¿no? Puede haber el disfrute, la empatía con las especies, ¿no? El amor por ese territorio, por ese lugar, ¿no? O sea, entonces yo identifico cuáles son las emociones que están vinculadas a eso que vamos a trabajar en esa iniciativa de comunicación. Puede ser que incluso que no son solamente las emociones vinculadas a lo que yo pienso como emisor del mensaje, sino que igual resulta que es que estoy recibiendo quejas de la gente y eso es una información que yo también puedo utilizar a nivel de escucha. Oye, es que en el espacio natural protegido estamos recibiendo un montón de quejas de la gente sobre este tema y cuando se quejan sobre las basuras marinas lo que dicen es no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿sabes? Y ahí en esas quejas puedo identificar qué se les mueve a nivel emocional. Y eso tenerlo en cuenta para la iniciativa, sabiendo que hay emociones que pueden ser barreras o facilitadores del objetivo que queremos conseguir, ¿no? Que es la mejor conservación de esa zona marina, ¿no? Y la eliminación de las basuras. ¿Sí se entiende esto un poco más, Daniel? Entonces yo creo que es muy interesante lo que habéis hablado porque habéis notado cómo ha evolucionado. Ya no se usa tanto el miedo, ¿no? Claro, Ya no se usa tanto el miedo. Dale, dale. bueno, esto ya sí que es una cosa mía Vale, vale, pues por dale, mi tema de sí. investigación, que campañas muy efectivas en el momento por el conocimiento que se tenía, por el objetivo que había en ese momento, son contraproducentes hoy. Mm, Que hemos empezado con esto todos contra el fuego y hoy ya a los que estamos haciendo gestión preventiva nos fastidian porque el fuego es una mm, herramienta y mm. se malentiende muchas veces, pero porque se acuerdan de Serrat en los 80 cantando todos contra el Sí, 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 fuego. sí, sí. Y hoy estamos en una línea totalmente distinta, pero claro, han pasado casi 50 años. Pero es súper importante lo que estás diciendo, Daniel, porque tiene que ver con lo que ya hablábamos antes del socioecosistema en el que estamos lanzando la iniciativa de comunicación. Necesitamos saber que la gente tiene ese mensaje. Si no lo sabemos, no vamos a poder generar una buena interacción a nivel ¿no? de comunicación entre actores. Si yo no sé que es que la gente tiene ese mensaje previo, se me va a escapar algo. Pero claro, yo les tengo que decir, hace 50 años pensábamos que la gestión era así. ¿Sabes? O hace 50 años esto era un problema y la gestión era de otra manera. Ahora la ciencia ha avanzado, la gestión ha avanzado y estamos haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, yo Sí. creo que eso, alguien más quería hablar, ¿no? No, Perdón, mira, adelante. Ildefonso, yo, dale, dale.
No, que estamos hablando de lo de las campañas y tal. La última campaña, las campañas más efectivas y más fuertes que ha habido de tráfico han sido las más crueles y las más directas. De Sí, hecho, eran unas simulaciones de accidentes brutales. Y ujú, ha avanzado mucho la tecnología, los coches tienen mucha seguridad y tal, pero sigue habiendo accidentes, sigue habiendo muertes y la campaña esta y creíamos que era muy efectiva, porque de verdad nos impactó mucho. Resulta que sí, seguimos cogiendo el móvil, seguimos distrayéndonos, seguimos cogiéndonos que un cline y nos agachamos, que nos cae una moneda y estamos conduciendo. sí, Y yo lo digo porque alguna vez lo hago, y está mal, pero lo hago. ya. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Gracias, Una campaña. Ildefonso. Yo creo que lo importante es que o sea, cada tema tiene su especificidad. Hay una persona que está diciendo que quería más ejemplos de espacios naturales protegidos y los vais a trabajar en los siguientes módulos, ¿vale? O sea, que eso cuenta con ello, ¿vale? Es que estamos con el tema de las basuras marinas, por acabar, o sea, yo creo que esto tiene que ver también con los espacios naturales protegidos, ¿no? Y lo que estabais hablando algo del tema de los, bueno, luego lo estaba diciendo también Javier, ¿no? Que vamos a trabajar más ejemplos más adelante, ¿no? Em, por ejemplo, para mí es muy interesante la campaña o sea, la iniciativa de ciencia ciudadana de observadores del mar. No sé si la conocéis, pero plantearse, por ejemplo, iniciativas de construcción participativa ciudadana donde podamos, ¿no? Como interactuar y apoyarnos en que la gente observe, nos dé datos, se vuelva aliada, ¿no? De la conservación y de la ciencia a través de distintas observaciones, interactúe entre sí. Pues es, por ejemplo, tiene la plataforma Observadores del Mar cumple un montón de criterios de los que estamos hablando para una comunicación efectiva, ¿vale? No sé si hay alguien más que quiera compartir alguna reflexión de los grupos pequeños. Si no, a ver, voy a dejar así como un momentito para, por si hay alguien que quiera compartir alguna reflexión más o alguna duda más del tema de las esferas, de la aplicación. ¿No? ¿Lo tenemos claro? ¿O está bien? ¿O alguien quiere decir algo? Perdonadme, que es que nos veo. ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Pues bueno, pues un poco siguiendo con la línea de lo que decíamos, ¿no? De ejemplos que puedan ser interesantes. Yo creo que a nivel de argumentación, ¿vale? Y de segmentación de los públicos, em, claro, una plataforma interactiva como puede ser Observadores del Mar te permite segmentar, o sea, que la gente se implique hasta donde se quiera implicar, ¿no? O sea, como que te ofrece no sé si, como estáis todo el mundo en ordenador, igual lo estáis mirando, de hecho, ¿no? Os lo he dicho, igual ya estáis como metiéndose a ver cómo proponen las interacciones, ¿no? Em, pero la ciencia ciudadana hoy en día es como una posibilidad muy interesante para los espacios naturales protegidos y para generar como distintas posibilidades de interacción con distintos em, eh, perfiles o distintos actores sociales o distintos públicos, según como lo queramos llamar. Pero algo que para mí puede ser interesante a nivel de segmentación, ¿vale? Por dar una pista así como general de segmentación, tiene que ver con, la segmentación no es solo pensar en aspectos sociodemográficos, ¿vale? Hay una segmentación en tema de cambio climático que os puede interesar como ejemplo, ¿vale? Para llevar a las áreas protegidas. De hecho, esta mañana reflexionaba y pensaba, qué interesante si tuviéramos algo así relacionado con las áreas protegidas. Hay una segmentación muy interesante en temas de cambio climático que se llama las 8 Españas. No sé si la conocéis. Es un estudio de bla, 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 ¿no? Bla, bla, lab, que con la European Climate Foundation, que segmenta España en 8 Españas relacionadas con el cambio climático. Y hace como 8 perfiles relacionados con distintos valores, ¿no? Sobre todo son perfiles donde dan algunos aspectos sociodemográficos, pero sobre todo dan muchos aspectos de valores, ¿no? ¿Por qué? Porque esos perfiles van a ayudar a configurar mensajes
adecuados para cada una de esas 8 Españas, ¿no? Entonces, una manera sencilla de segmentar nuestro público es esto que os he puesto en pantalla, ¿vale? Es identificar un público respecto a problemas ambientales que puedan estar sucediendo en los espacios naturales protegidos. Hay un primer perfil que es no sé qué está pasando, ¿vale? No tengo ni idea de este tema. Necesito información clave, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una campaña muy interesante de CREAF. ¿Conocéis CREAF? Es un centro de investigación que tiene un trabajo de comunicación muy potente. Pues a mí me gusta mucho lo que han hecho sobre la procesionaria, ¿vale? Hacen como historias muy pequeñas sobre algunas cosas. Entonces, por ejemplo, la procesionaria, para mí, en este mensaje de redes muy genérico, tal, tiene que ver con este perfil de no sé qué está pasando, necesito información clave, ¿no? Y en una historia de 6 imágenes, ya me entero un poco de qué está pasando, ¿vale? Pero luego hay otro perfil que dice, tengo información y algo de conciencia, pero necesito mayores argumentos, o sea, necesito como que me des más chicha a nivel argumental y necesito ser capaz de argumentar. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con una de las experiencias que decíais al principio que compartía, ay, no me acuerdo ahora mismo quién lo compartía, pero hablaba del cambio de roles, ¿no? De cuando el alumnado se había hecho profesor, ¿no? Em, es que es muy importante esto de ser capaz de argumentar, es una de las cosas que más conciencia genera, el que yo sea, el que me ponga en el lugar de tener que argumentar, ¿no? Y de tener que convencer. Ese cambio de roles es muy significativo a la hora de cambio de actitudes, de conciencia, ¿no? Bueno, de información y demás. Vale. Y el tercer perfil es estoy concienciada, pero a veces no sé qué hacer, ¿vale? Entonces aquí es la gente que es un perfil donde necesito prácticas concretas, qué es lo más efectivo, a veces hay demasiada información, estoy confusa e incluso necesito apoyo, ¿no? Apoyo concreto. Y hay otro perfil que también es muy interesante porque es un perfil que va mucho a los espacios naturales protegidos, porque es la gente conservacionista y ambientalista de muchos años, ¿vale? Que es el perfil de gente que a veces se desanima, ¿sí? El perfil de gente que está de vuelta, ¿vale? Y esta gente lo que necesita es reconocimiento, ¿vale? Necesita reconocimiento, relevo y apoyo. O sea, necesita que se le diga, ostras, es que todo esto que habéis hecho, qué importante, ¿no? Pero además es que hay que seguir haciendo y mira, está esta otra gente que está haciendo esto ahora y está esta otra que está haciendo esto ahora. ¿Sí? Veo que Beli hacía así con la cabeza, con lo de reconocimiento y apoyo. Me imagino Iván también. Os veía que hacéis así con la cabeza. Igual os ha tocado interactuar con alguna gente de la que lleva mucho tiempo, o igual sois de las que lleva mucho tiempo. Y entonces de repente que os digan, efectivamente, necesitamos reconocimiento y apoyo y relevo, ¿no? Pues es muy interesante esto, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo el mensaje. O sea, el mensaje es muy diferente según este perfil ¿no? Según cada uno de estos perfiles. Entonces, bueno, por terminar a tiempo, simplemente decir que en cualquier caso, aunque el mensaje sea distinto, un elemento muy importante es construir mensajes de corresponsabilidad, donde se muestre la corresponsabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Em, a construir mensajes donde yo le estoy diciendo algo concreto a un perfil, ¿vale? Pero le estoy diciendo que no está sola o solo en esto, que también está no sé quién que está haciendo tal, no sé qué otro actor social que está haciendo esto otro, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, plantear escenarios donde la responsabilidad del cuidado de un espacio natural es compartida, pero son responsabilidades asimétricas o diferenciadas. O sea, cuidar un espacio natural es una responsabilidad compartida, pero no le puedo pedir lo mismo a quien viene de visita de un día que a alguien que vive en el territorio o a una empresa que tiene su sede en el área de influencia, ¿no? O sea, les tengo que pedir cosas distintas, no sé si me explico. Pero yo sí que puedo, a la hora de construir una iniciativa de comunicación de medio plazo, explicar qué es lo que hace cada parte. ¿Por qué? Y visibilizar qué es lo que hace cada parte. ¿Por qué?
porque eso sabemos que es efectivo a medio plazo, que va a reducir una cosa que se llama ecofatiga o cansancio ambiental, ¿vale? Va a reducir el que la gente deje de hacer lo que se ha convencido para hacer, ¿vale? Dicho de otra forma. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Pues yo creo que con esas dos cuestiones finales quería terminar. No sé si hay alguna duda o reflexión. Simplemente hablar eso, de la importancia de la corresponsabilidad y los beneficios. De los beneficios, esto no lo hemos dicho, pero, o sea, no lo hemos explicitado con esa palabra, pero hablar de los beneficios cada vez es más importante. ¿Cuál es el beneficio que yo tengo por esto? ¿Sí? ¿Qué me llevo? En este cambio que hemos hecho así de la comunicación, ¿qué me llevo? Es una manera muy fea de decirlo. Pero el concepto de servicios de los ecosistemas viene un poco de la mano a decirnos esto, es que de la naturaleza nos beneficiamos en muchos sentidos, ¿no? Con servicios culturales, con servicios, ¿no?, de abastecimiento, ¿no?, con servicios más invisibles, ¿no?, como los servicios de regulación, también nos estamos beneficiando, ¿no?, de unos territorios más seguros, ¿no?, o de, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar con los servicios. Pero el qué beneficio tengo es algo muy importante a explicitar, ¿vale? Pues con esto por mi parte ya estaría, salvo alguien que quiera decir algo más. Si no, daros las gracias por la participación y por la escucha. A vosotros por montar los seminarios. Eso es un follón. Además, Bueno, menos pues mal, gracias a vosotros. es un follón porque no van a caber. ¿Qué era lo otro que Ha sido muy interesante. A pesar de hacerlo desde la oficina es difícil, ¿eh? Ya, sí, estar a varias cosas tiene que Para ser mí, muy sobre todo, difícil. a mí. Pero Muchas gracias. gracias, gracias. Pues, Muchas bueno, pues gracias. muchas gracias. Ay, me acabo de acordar de que era Virginia la que decía lo de profes, de hecho, cuando le Virginia. Mira, mira, sí, pero Vale, vale vale. un cojón. Pues Bueno, muchísimas gracias. Pues gracias, sí. Y nada, seguimos, ¿no? Que leáis los materiales, que veáis los vídeos y, y nada, que disfrutéis mucho del curso. ¿Queréis decir algo vosotros también, no? Vosotras, Javier, María. nada, Conchi, darte las gracias, de verdad, una sesión, pues eso, que ha tenido alguna dificultad además con el tema técnico y demás, ha salido fenomenal, creo. Y nada, seguimos currando en el aula virtual, tenemos ahí los foros que procuraremos reactivar a partir de mañana y darles cancha. Y nada, de verdad que gracias. Me ha encantado que terminases con la corresponsabilidad, que puede ser el fin y el principio, o sea, podría estar en cualquiera de los lugares, ¿no? Pero es un, claro, ahí conecta nuestra visión, digamos, del curso de comunicación guión participación, claro, o sea, tenemos ese Exacto. planteamiento de base y se resuelve de alguna manera en esa palabra, ¿no? De corresponsabilidad que de verdad sale cada vez más, no solo en la parte, digamos, académica, sino en la parte de nuestros proyectos profesionales, ¿no?, que estamos desarrollando y que hay que trabajar. Ujú. Así que nada, si os parece, aquí lo podemos dejar a las 13:59, on time Absoluto. total, absoluto. Así que muchas gracias a todos y a todas y a Conchi, a ti especialmente. Muchas gracias.